Hola, muy buenos días a todos. Soy Marcela Galvis de Lead Markets Miami y como siempre me acompaña Camilo Galvis, presidente de nuestra compañía. Y hoy estamos aquí para presentarles el reporte trimestral correspondiente al último trimestre del 2025, que en este caso tal vez es una revisión completa de todo el año, comparándolo particularmente con los años anteriores. Como siempre, antes de comenzar queremos agradecer a Credstone, Nikkei y ISG por la información valiosísima que nos proveen y nos permite realizar este reporte con datos claros y confiables. Y entrando en materia, creo que el 2025 se puede dividir claramente en dos mitades. Como muchos de ustedes saben, normalmente empezamos este reporte revisando los titulares. Y durante los dos primeros trimestres del año, incluso un poco el tercero, estuvimos defendiendo mucho a Miami frente a algunos de los titulares negativos de los medios, en su mayoría provenientes de New York e incluso algunos aquí a nivel local en Miami. Pero en el último trimestre del 2025 esto cambió completamente y debe ser un poco difícil para los medios porque incluso ellos finalmente tuvieron que aceptar la idea de que Miami es la excepción. Y cuando hablamos de Miami vale la pena aclarar que me refiero al sur de la Florida, Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. Así que entremos en materia y demos un vistazo a algunos de los titulares que hemos recopilado para ustedes. El primero es de South Florida Business Journal, un periódico de negocios de aquí del sur de la Florida, que por cierto hacen un muy buen trabajo y su titular de agosto fue: Miami Beach iguala a New York como el destino de segundas residencias más importante del mundo. Ese titular no fue demasiado sorprendente, dado nuestro maravilloso clima aquí en el sur de la Florida, pero aún así agradecemos el reconocimiento. Luego llegó Fox Business ese mismo mes señalando que la Florida ahora alberga los códigos postales más costosos de Estados Unidos, dejando a California en segundo lugar. Y sospecho que con el Wealth Tax o el impuesto de la riqueza que se estará votando en noviembre en California, esa tendencia probablemente solo continuará. Y luego Yahoo, que se sumó hace apenas un par de semanas, sí, en enero del 2026. El mercado inmobiliario del sur de la Florida, nos dice, registra la segunda mayor cantidad de ventas por encima de los 10 millones de dólares en la historia. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, vamos a verlo en detalle en un momento. Pero qué agradable es que no siempre tengamos que defender al sur de la Florida frente a toda la prensa negativa. Ahora, finalmente están empezando a darse cuenta de que de hecho somos la excepción en comparación a casi cualquier otro mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Hablemos de ese titular sobre las transacciones inmobiliarias por encima de los 10 millones. Démosle un vistazo a la imagen y vamos a mirar desde la visión de largo plazo. La tenemos desde el 2020. Miren, por ejemplo, 2021. Hubo 415 transacciones en el sur de la Florida. Esto incluye el condado de Miami-Dade, Fort Lauderdale, el condado de Broward y Palm Beach en el 2021. Ese fue el año de las hipotecas al 3%. ¿Se acuerdan? Debido a todo lo que ocurrió en el 2020 con la pandemia, la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó las tasas de interés a cero, lo que impactó las tasas hipotecarias. Las tasas hipotecarias rondaban el 3% en el 2021. Tuvimos 415 transacciones por encima de los 10 millones en ese año. Luego se puso un poco más sobrio. Bajó un poco en el 2022, luego en el 2023. 2024 no fue malo. Y este último año, 2025, casi a una por día, 394. Estuvimos muy cerca de ese récord del 2021 que para su momento se pensaba insuperable. Cuando les mostremos el resto de estos datos en el reporte, sé que estarán de acuerdo con nosotros que el 2026 superará al 2021 y sin duda romperá la mayoría de los récords que se pensaron el año pasado. El año pasado, en la primera mitad del año, la conversación constante era la poca velocidad del mercado debido a las altas tasas hipotecarias y a todas las guerras que estaban ocurriendo alrededor del mundo. Y nuestro presidente, Donald Trump, en enero, febrero y marzo del año pasado usaba la palabra aranceles, tariffs en casi cada frase. Eso se ha calmado bastante. Tal vez muy a su manera, solo lo estaba usando como una ficha de póker en su estrategia porque ya nadie está tan nervioso con esa palabra. Y más importante aún, lo estamos viendo en la actividad empresarial. Y más importante todavía, lo estamos viendo en que las tasas de interés van bajando en lugar de seguir en la subida. Estas fueron las transacciones en el sur de la Florida por encima de los 10 millones de dólares. Veamos ahora la cantidad de transacciones por encima de los 30 millones de dólares. La imagen anterior medía transacciones entre 10 y 30 millones. Ahora subimos el estándar. Y subimos el estándar porque la barra fue elevada por las personas que se están mudando al sur de la Florida. Principalmente desde distintas partes de los Estados Unidos, pero claramente también desde toda Latinoamérica y algunas zonas de Europa. A esto se le llama una migración de riqueza que ha descubierto el sur de la Florida desde el 2020. Y estamos en una etapa temprana, en un momento inicial. Vamos a profundizar un poco más de esto en la segunda mitad de la presentación, porque no solo se trata de la cantidad de personas que se están mudando al sur de la Florida, se trata del tipo de personas, de la calidad, del perfil de quienes se están mudando aquí.
Estas son transacciones por encima de los 30 millones de dólares. Nuevamente, el 2021, el año de las hipotecas al 3%. No estuvo mal, pero prácticamente duplicamos esa cifra en el 2025. 54 transacciones, nuevamente una combinación entre condominios y casas por encima de los 30 millones aquí en el sur de la Florida. Claramente un nuevo récord. ¿Quieren ver las transacciones por encima de los 50 millones? También las medimos. El 2021 no estuvo mal, pero nada comparado con el año pasado. 17 transacciones por encima de los 50 millones de dólares. Podría ser una casa, podría ser un condominio y lo más probable es que todas están enfrente al agua. Pero aún así, esta migración de riqueza que está descendiendo hacia el sur de la Florida realmente está elevando la barra. Y estos son resultados reales del 2025. Son ventas y son cierres. Lo único que hicimos fue resumir los datos para ustedes y darles una idea muy clara de hacia dónde se dirige el sur de la Florida, particularmente en un año en el que las tasas estarán bajando. A principios del 2025, a propósito, hubo cierta conversación sobre si los precios iban a estabilizarse o incluso a bajar en el sur de la Florida. Bueno, tenemos compradores de terrenos o más bien desarrolladores que han comenzado movimientos estratégicos y que tienen un punto de vista completamente distinto. Permítanme darles un poco de historia sobre algunas de las adquisiciones de tierra interesantes en el área de Downtown Miami, que incluye Brickell. En el 2011, el grupo Genting de Asia compró el terreno de Miami Herald por 236 millones de dólares, seguido por Ken Griffin alrededor de 10 años después con una compra de 363 millones de dólares. Un terreno frente al agua espectacular en el vecindario de Brickell. Eso estableció un nuevo récord para Brickell hasta diciembre, hasta el mes pasado. Sí, donde Oak Rock Equities, propiedad del billonario Vlad Dorovin, pagó 520 millones de dólares o lo que serían 122 millones por acre en Brickell. Este es un nuevo récord. Estos desarrolladores, ya sea Oak Grove o sea Ken Griffin, tienen una visión distinta del sur de la Florida que todas aquellas personas que pensaban que los precios tal vez podían estabilizarse o incluso bajar. Es todo lo contrario, va a la dirección opuesta y eso se puede ver incluso solo en los precios de adquisición de la tierra. Y sí, hay personas que nos dicen, bueno, pero es que el terreno que compró Oak Grove o que compró Ken Griffin es realmente único, pero la realidad es que estamos en Miami. Es decir, los terrenos son únicos. Y no solo porque sean únicos, sino porque la mayoría de las inversiones y los grandes capitales del mundo se están posicionando ahora aquí, en el sur de la Florida. Ahora pasemos al mercado de reventa de condominios y casas y comparemos los resultados con 2023 y 2024. Creemos que estos números hablan por sí solos. En 2023 se registraron 63.218 transacciones entre casas y condominios. En el 2024 el volumen bajó ligeramente a cerca de 60.000 y en el 2025 se alcanzó un nuevo récord, 66.700 transacciones. Vale la pena recordar que en enero del año pasado una hipoteca fija a 30 años promediaba alrededor del 7.25%. Hoy las tasas son mucho más bajas y en un momento se los mostraremos con mayor detalle. ¿A qué se debió este ajuste? En gran parte a la incertidumbre global. Como mencionamos antes, el uso reiterado de la palabra aranceles generó volatilidad, miedo y caos en los mercados financieros. Y a las tasas no les gusta el caos. Cuando hay incertidumbre, los mercados suelen responder subiéndolas. Hoy ese ruido se ha calmado y esto se refleja claramente en el repunte de las transacciones durante 2025. Veamos ahora el volumen en dólares, que nuevamente habla por sí solo. En el 2023, el volumen total de cierres en el MLS fueron de 53.6 billones de dólares. En 2024, 52.6 billones de dólares. Y en 2025, un récord absoluto, 62.2 billones de dólares. Se rompieron récords, tanto en volumen de transacciones como en volumen de dólares. Y hay un dato clave. El 70% de las transacciones por encima de los $1,000 por pie cuadrado fueron en efectivo. Cuando se habla de burbujas, normalmente se habla de sobreendeudamiento. Es importante diferenciar al sur de la Florida frente a este tipo de afirmaciones, porque hoy existe más capital propio, equity, en el mercado residencial que en cualquier otro momento de su historia. Ese 70% de compras en efectivo no responde únicamente a una decisión frente a tasas hipotecarias del 6.5 o el 7%, sino también a la forma en la que está estructurado el sistema fiscal en los Estados Unidos. Sea cual sea la razón, es una estadística muy importante para entender la solidez del mercado actual.
Ahora pasemos al inventario de casas. Al cierre del 2025 había 15.000 casas activas en el MLS, un nivel de inventario saludable, especialmente si consideramos que más de 200 empresas se están reubicando en el sur de la Florida, principalmente en West Palm Beach, en Brickell, en Downtown y en Fort Lauderdale. Muchas de estas compañías llegan con familias jóvenes para quienes el rango cercano al $1.000.000 funciona bastante bien. Sin embargo, en los segmentos de 20, 30 o 40 millones, la dinámica cambia completamente. Dentro del inventario total, solo 159 propiedades pertenecen a la categoría A, que son casas de más o menos 15 años, de diseño contemporáneo y en su mayoría frente al agua. Hace 2 años había 459, hoy solo 159, con un precio promedio de $36 millones. Eso refleja directamente la migración de riqueza. Los compradores de alto patrimonio buscan propiedades frente al agua y no negocian agresivamente cuando encuentran lo que quieren, porque saben que el inventario es muy limitado. Las casas categoría B, similares, pero sin un frente al agua, suman alrededor de 2.300 unidades, un número razonable, aunque aún insuficiente. La mayor cantidad del inventario está en las casas de categoría C, con precios cercanos al $1.000.000 y tenemos alrededor de 12.000 unidades disponibles. Este segmento mantiene un inventario saludable por ahora, especialmente porque la disponibilidad de tierra limita la construcción de nuevas casas en el sur de la Florida. Antes de mostrarles lo que ha ocurrido con el inventario de condominios, permítanme primero mostrarles lo que ha pasado con las tasas de interés. Ya lo mencioné brevemente hace un momento. Así, un año, una hipoteca fija a 30 años estaba en 7.2, 7.5%. Han bajado casi 100 puntos básicos o un punto porcentual completo. La mayoría de los banqueros hipotecarios, prácticamente todos, están pronosticando que este año veremos tasas probablemente en unos meses en el rango de los 5, 5.7, 5.5%. Y aquí sucede algo muy importante porque psicológicamente, una vez que se baja del 6%, decenas de miles de compradores entran al mercado con la intención de comprar. Funciona casi como un sube y baja. Cuando las tasas bajan, la demanda, es decir, los compradores, aumentan. Y cuando las tasas suben, la demanda se desacelera. Y lo hemos visto sin excepción a través de los años. Bueno, ahora mismo las tasas están bajando. Es casi como si el presidente Trump fuera a salirse con la suya de una forma u otra. Las tasas de corto plazo van a bajar. Las tasas de largo plazo, como las hipotecarias, también van a bajar. Cuando las tasas de corto plazo bajan, vamos a ver mucha más construcción porque muchos desarrolladores están esperando precisamente ese momento. Pero mientras tanto, vean lo que ha pasado con las tasas de interés. Esos números que les mostramos antes, la cantidad de ventas por encima de 10 millones, de 30 millones, de 50 millones, no están necesariamente afectados por la tasa de interés. La cantidad de transacciones aquí sí. Cuando las tasas de interés bajan, empezamos a ver presión en compradores. Ya lo vimos en el segmento alto y ahora empezamos a verlo en todos los demás segmentos. Las personas que dependen de hipotecas vuelven al mercado para comprar casas y condominios a medida que las tasas bajan. Históricamente, el volumen de transacciones trimestrales sigue el comportamiento de las tasas hipotecarias. En el primer trimestre del año pasado, con tasas cercanas al 7%, se cerraron 5.900 unidades. Trimestre a trimestre, a medida que las tasas bajaron, la velocidad de las ventas aumentó de forma natural. Lo que comenzó con 5.900 transacciones en el primer trimestre superó las 8.000 en el cuarto trimestre. Para ponerlo en perspectiva, en 2024 se cerraron cerca de 24.000 transacciones y el año pasado se superaron las 27.000. Gran parte de ese crecimiento se dio en la segunda mitad del año, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a bajar y como las tasas siguen descendiendo, 2026 se perfila como un año clave para el sur de la Florida. Ahora hablemos de los precios de los condominios. El precio promedio de los condominios vendidos, no listados, sino unidades que realmente cerraron, ha aumentado cerca del 13% en los últimos 2 años, principalmente en condominios con menos de 30 años de antigüedad. Como hemos visto en reportes anteriores, el mercado sigue ajustándose por la recertificación de códigos, por la antigüedad de muchos edificios. En teoría, un inventario entre 22.000 y 23.000 unidades en el MLS representa un equilibrio saludable. Aunque en 2025 se alcanzaron 23.900 unidades, ese número no refleja la realidad del mercado. Al analizar el inventario, queda claro que los compradores siguen siendo cautelosos, que los condominios de más de 30 años, principalmente por las cuotas extraordinarias o lo que llamamos special assessments, y con toda la razón. Este es un factor que se irá normalizando gradualmente entre este año y el próximo. Sin embargo, una vez más, son los propios compradores quienes nos indican claramente cuáles son sus preferencias. Hoy, los condominios que realmente concentran la demanda son aquellos de menos de 30 años, que suman poco más de 7.600 unidades, cuando el mercado necesitaría entre unas 22.000 y unas 23.000. Por eso, el problema de inventario sigue vigente.
Ahora vamos a entrar en mi capítulo favorito, New Construction. En el trimestre pasado les hablaba de 142 proyectos en desarrollo. Hoy, considerando nuevamente los tres condados, Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach, ese número ha aumentado a 153 proyectos. Permítanme explicarles cómo se lee este gráfico. En el color azul vemos 15.000 unidades distribuidas en 46 edificios. Esto corresponde a edificios sin restricción de alquiler, lo que permite rentas de corto plazo enfocadas en el mercado turístico. El color rosa están los condominios tradicionales con restricciones de renta de 6 meses o más. Aquí hablamos de 16.400 unidades en 107 edificios, orientadas al mercado de renta tradicional. Ambos mercados son clave para cubrir la demanda que requiere la ciudad. En el caso del mercado turístico, hablamos de una población flotante de constante movimiento. Por ejemplo, donde somos sede del puerto de cruceros número 1 en el mundo con 8.5 millones de pasajeros al año, batiendo un nuevo récord. El Brightline, que transporta cerca de 4 millones de pasajeros en su ruta Orlando-Miami, conectando directamente con el Miami International Airport. Y a esto se le suma que somos sede de eventos de categoría mundial como el G20 Summit, el Art Basel, el Ultra Music Festival, la Fórmula 1 y una de las pocas ciudades con todos los deportes. Fórmula 1, tenis, básquet, golf, béisbol, fútbol americano, fútbol, soccer, hockey y además seremos sede del Mundial de Fútbol en el 2026. Nuestro mercado turístico sigue sólido y en crecimiento. Ahora, enfoquémonos en el condominio tradicional, en el que está en construcción porque es un producto que necesitamos con mayor urgencia. Tenemos 16.400 unidades en 107 edificios. Cuando analizamos el crecimiento poblacional del sur de la Florida y lo comparamos con el inventario disponible, queda claro que no tenemos suficiente inventario. Necesitamos más condominios tradicionales para acompañar ese crecimiento. Estas viviendas existen dentro de esas 16.400 unidades, pero el punto clave es entender cuántas están realmente en construcción y cuándo serán entregadas. Por eso siempre me gusta poner este dato de contexto histórico para entender los ciclos de construcción. En el primer ciclo que vemos aquí, entre el 2001 y el 2010 se construyeron cerca de 59.000 unidades. Fue demasiado inventario y sí, al final se vendieron todas, pero fue un claro exceso de la oferta. En el ciclo siguiente se construyeron 19.900, una cifra mucho más cercana a lo ideal. Ese es en realidad el número de condominios que deberíamos construir cada 10 años para acompañar el crecimiento poblacional del sur de la Florida. En el ciclo actual contamos con 16.400 unidades en desarrollo. Estamos un poco por debajo de lo ideal, pero el punto clave es que solo 8.200 unidades están hoy en construcción. Muchos desarrolladores siguen esperando que las tasas de interés de corto plazo bajen un poco más antes de cerrar sus préstamos de construcción. Por eso, este año será un año clave en el que veremos muchos inicios de obras reales en los proyectos que hoy están en desarrollo. Mientras tanto, de esas 8.200 unidades en construcción, que por cierto, el inventario se está vendiendo supremamente bien, el 60% ya está vendido. Y 1.300 unidades se entregarán este año, seguidas de 1.200 unidades en el 2027. El gráfico, honestamente, habla por sí solo. La conclusión es clara. Necesitamos mucho más inventario porque el crecimiento poblacional continúa y la migración de riqueza sigue avanzando con fuerza en el sur de la Florida. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Sabes qué sucede cuando hay escasez de inventario y cada vez más personas queriendo comprar? Exactamente eso es lo que está ocurriendo en el sur de la Florida. Ahora vamos a hablar de la demanda. Eso fue la oferta. Ese fue el análisis de oferta de casas y condominios. Condominios de menos de 30 años, condominios de más de 30 años. La cantidad de transacciones, el volumen en dólares. Es un mercado muy sólido acá en el sur de la Florida y 2026 va a ser un gran año. Las tasas de interés siguen bajando y la gente sigue mudándose aquí. Ahora veamos la demanda desde el punto de vista poblacional. Obtuvimos ese dato del US Census Bureau que pensé que sería de interés para todos ustedes. Del oeste al sureste, el año pasado la población del oeste de Estados Unidos creció en 687.000 personas. El medio oeste, 434.000, el nordeste, 410.000 y el sureste, desde Texas hasta Florida, 1.7 millones de personas. Eso significa que más de la mitad del crecimiento poblacional total de Estados Unidos ocurrió en la región del sureste del país, que es justamente donde estamos aquí en Miami. El crecimiento poblacional total de los Estados Unidos el año pasado fue de 3.3 millones de personas. Y recuerden que a pesar de todas las discusiones actuales sobre inmigración, seguimos siendo el tercer país de mayor crecimiento poblacional en el mundo. El número 1 es India, el número 2 es China. El número 3, nosotros, Estados Unidos. Florida, en particular, es el segundo estado de mayor crecimiento del país y el tercer país de mayor crecimiento en el mundo. Otro nuevo récord. 2025 ha sido el año de muchos récords.
Recuerdo estar aquí sentados en enero pasado hablando de cómo 1.280 personas al día se estaban mudando al estado de Florida, lo que rompió todos los récords anteriores hasta 2025. Según el US Census Bureau, crecimos en 1.350 personas todos los días, superando el récord de 2024. ¿Cómo será 2026? No tenemos 100% certeza, pero mi apuesta es que se mantendrá al menos en 1.350 y no me sorprendería que fuera un poco más. Vamos a hablar ahora sobre el perfil del crecimiento. Antes de terminar el reporte, hoy les quiero compartir un dato clave. Datos que nos ayudan a entender mucho mejor el perfil de crecimiento del sur de la Florida y por qué estamos viendo este fenómeno tan fuerte en este momento. Este gráfico del CBRE Research muestra empresas Fortune 400 y Fortune 500, principalmente de Estados Unidos, que reubicaron sus operaciones al sur de la Florida durante el último año. ¿Qué nos dice esto? Desde California, 34 empresas Fortune 400 y Fortune 500 trasladaron sus operaciones al sur de la Florida. Desde Illinois, principalmente el área de Chicago, llegaron 20 grandes compañías y desde Nueva York 62 empresas relevantes se mudaron al sur de la Florida solo en el último año. Estos datos confirman algo muy importante. No solo estamos viendo crecimiento en número de personas, sino una transformación en el perfil de quienes llegan. Empresas y líderes corporativos de alto nivel están redefiniendo cómo se vive, cómo se trabaja y cómo se invierte en el sur de la Florida. Este movimiento corporativo es una de las razones clave detrás de la demanda sostenida que estamos viendo hoy en el mercado inmobiliario de la región. En este punto es importante detenernos y responder una de las preguntas que más recibimos de nuestros clientes. ¿De dónde viene realmente todo este crecimiento? ¿De dónde surge esta demanda tan fuerte que estamos viendo hoy en la Florida? Y la respuesta es que esto no está pasando por casualidad. Tampoco es una moda ni es algo temporal. Lo que estamos viendo es un movimiento estructural y profundo donde personas, empresas y capital mundial está cambiando de lugar. Ahora bien, hay un punto clave que no se puede ignorar. El COVID fue un gran acelerador de todo esto. La pandemia no creó este movimiento, pero rompió reglas y hábitos que parecían intocables. Cambió la forma de trabajar, de operar empresas y de tomar decisiones de vida. Mucha gente se dio cuenta de que ya no tenía que vivir donde siempre había vivido, ni operar desde los mismos lugares de siempre. Eso abrió los ojos a miles de empresarios, ejecutivos de nivel mundial y dueños de grandes empresas. No se trata solo de cuánta gente se muda, sino de quiénes se están mudando. Estamos viendo personas con capital, con empresas y con poder de decisión mundial que están saliendo de estados donde los impuestos son cada vez más altos y el entorno para hacer negocios se volvió muy complicado. Y están buscando lugares donde vivir, invertir y operar sea mucho más sencillo, más predecible y con mejor calidad de vida. Ahí es donde entra la Florida. Cuando uno analiza los datos de migración, impuestos y relocalización de empresas, el patrón es clarísimo. Florida y Texas aparecen una y otra vez como los grandes ganadores, mientras que estados como California y Nueva York siguen perdiendo capital y contribuyentes de alto valor. Y eso genera algo muy importante: momentum. Cuando empiezan a llegar personas con capital y empresas, llegan más oportunidades, más inversión, más empleo, y ese movimiento se va alimentando solo. Es un efecto bola de nieve. Por eso no es casualidad que veamos un desempeño tan fuerte en el mercado inmobiliario, especialmente en propiedades nuevas y en el segmento de lujo. No es que los precios suban porque sí, es que hay más gente queriendo comprar y menos producto disponible. La tecnología también juega un papel clave aquí. Hoy muchas personas pueden trabajar desde cualquier lugar y el COVID terminó de confirmar eso. Lo que antes tomaba años en cambiar, pasó en meses. Eso cambió completamente la estrategia de vida y negocios de muchísimas personas. Y esto nos lleva a la otra pregunta que también escuchamos mucho. ¿Esto se puede revertir? ¿Hay alguna posibilidad que todo ese capital regrese a los estados de donde salió? Para que esto ocurriera, tendría que pasar algo muy concreto: que ese mismo capital decidiera volver nuevamente a estados como California o como Nueva York. Y cuando miramos lo que está ocurriendo en esos mercados, la realidad es que eso se ve poco probable. En California, por ejemplo, vemos propuestas de impuestos a la riqueza y una presión fiscal cada vez mayor sobre el capital. En Nueva York, la situación es similar: más carga impositiva, más presión sobre empresarios y generadores de empleo y un discurso cada vez menos amigable con la riqueza. Y ese es justamente el motivo por el cual ese capital se está yendo. Cuando un estado empieza a perder a sus principales contribuyentes, ocurre algo casi automático. Se recauda menos, se genera más déficit y la respuesta suele ser subir aún más los impuestos a quienes se quedan. Eso no frena la salida, la acelera. Es un ciclo que se repite una y otra vez. No es nada nuevo.
Así es, Camilo. Y mientras tanto, aquí ocurre lo contrario. La Florida se ha posicionado como un lugar donde el capital encuentra menos fricción, más previsibilidad y una actitud mucho más abierta hacia la empresa y hacia la inversión. Nuestro exalcalde Mayor Francis Suárez jugó un rol clave en esto, sentándose con grandes empresas mundiales y haciendo una pregunta muy simple pero muy poderosa. ¿Cómo puedo ayudarles a mudarse a Miami? ¿Cómo podemos crear esa sinergia? Por eso no solo llegan personas, sino empresas de talla mundial, oficinas corporativas completas, divisiones financieras y equipos enteros. Entonces, cuando uno se pregunta si este fenómeno tal vez pueda revertirse, la respuesta es que las probabilidades son cercanas a cero. Para que esto ocurriera, los estados que están perdiendo capital tendrían que cambiar radicalmente su rumbo, bajar impuestos, cambiar el mensaje hacia el empresario y generar incentivos reales. Y hoy, sinceramente, no estamos viendo señales claras de que eso vaya a suceder. Al contrario, lo que vemos es que este movimiento sigue ganando fuerza. Cada vez más empresas se mudan, cada vez más capital se reubica y esto sigue fortaleciendo ese momento. Por eso, más que preguntarnos si esto se va a revertir, la pregunta correcta es ¿en qué etapa del ciclo estamos? Y esto nos indica que no estamos al final de un ciclo, sino apenas en la fase temprana del proceso. Esto hace que ese momentum actual del sur de la Florida sea tan relevante y esté tan lleno de oportunidades. Este es un momento muy emocionante en nuestra historia, en nuestro país y sin duda en nuestra región. Estamos viendo un cambio profundo y tener la oportunidad de documentarlo con datos, contexto y visión es algo verdaderamente extraordinario. Así es, Camilo, y estoy convencida de que dentro de algunos años miraremos hacia atrás y diremos, wow, mira esto, eran los primeros años y teníamos razón. No solo por lo que ocurrió en el mercado inmobiliario, sino por cómo el sur de la Florida se consolidó como uno de los lugares más relevantes para vivir, para invertir y para construir futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de esta conversación. Seguiremos analizando, observando y compartiendo lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Nos vemos en abril cuando presentemos nuevamente los resultados del primer trimestre. Hasta entonces, un abrazo grande y nos vemos pronto.